Muy buenos días, bienvenidos una vez más aquí a su canal Veracidad Channel. Hermano Manny, dales una bienvenida a todos los que nos están viendo en esta hora, por favor. Pues sean bienvenidos nuevamente aquí a su programa Pacto Renovado. Y bueno, en esta mañana hemos de estudiar las escrituras aquí en el libro de Mateo. Espero que estén todos dispuestos, que tengas una Biblia allí en mano, o tal vez en tu smartphone o en tu dispositivo, en tu computadora, puedas abrir ahí la escritura y dar lectura junto con nosotros a estos versículos que serán maravillosos y que traerán mucha luz a nuestras vidas. Le damos la bienvenida también a nuestros hermanos que nos están viendo en Guadalajara, en Zacatecas, en el sur de los Estados Unidos, y a todos nuestros hermanos de la República Mexicana y del Caribe también. Bienvenidos a Pacto Renovado. Bueno, pues mira, hermano Manny, es tan interesante y tan... Estamos nosotros leyendo la Biblia de esta manera porque ese es el orden. Recordemos que Génesis es donde se siembran todas las semillas y se desarrollan a lo largo de toda la escritura. Y culmina de esa siembra, la cosecha termina en el año milenial, cuando viene Cristo literalmente a formar su reino, ¿verdad? Amén. Entonces, empezamos Mateo 5, ya vimos, para todos los que no nos han visto anteriormente, Mateo 5 habla de las bienaventuranzas, ¿verdad? Cuando Cristo fue al monte de al sermón del monte, cuando dio el sermón del monte a sus discípulos, dice que había mucha gente reunida ahí, había una multitud, pero dice que los que se acercaron a él eran los destinatarios de ese mensaje, ¿sí? De esa constitución. Así como en el desierto Dios le dio una ley a los hijos de Israel. En ese tiempo les dio una ley para ese reino, que fueron los 10 mandamientos, ¿verdad? Efectivamente, pastor. Ese reino, los 10 mandamientos es para el reino universal de Dios. Ahí para se inauguró todas las razas. Ahí se inauguró el reino de Dios, el reino universal para toda la raza del linaje humano. Nada más hay una sola raza, hermano, una sola raza compuesta de muchos pueblos, la raza humana. La raza humana. Y ahí en el Sinaí se les dio dada la constitución para ese reino que se va a cumplir, que lo va a inaugurar Cristo en el reino milenial. ¿Sí? Entonces, una constitución escrita. Sí, la verdad que se las puso hasta los 10 mandamientos, que esos son eternos, no son para el pueblo de Israel, es para todos los que vamos a formar parte del reino milenial cuando venga Cristo. ¿Okay? Así es. Entonces, aquí en Mateo 5 dice que Cristo le estaba dando una constitución a los ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros formamos parte de un reino transitorio, un reino espiritual. Cuando vino Cristo a inaugurar el reino aquí, dice, mi reino no es de este mundo todavía, mi reino no es de este mundo. Este reino dice, no consiste ni en comida ni en bebida. ¿De qué entonces, de qué consta este reino en el cual estamos ahorita nosotros viviendo? Nosotros como discípulos. ¿Qué reino es entonces? De amor, dice. Y dice, ¿en qué consiste entonces este reino? Dice, consiste en poder. ¿Sí? Entonces, para que sea un reino, tiene que tener un rey, un territorio y una ley, una constitución, para que los ciudadanos de ese reino estén regidos por esa constitución de ese reino. Amén. Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú eres un ciudadano del reino de Dios ahorita, hermano Manny? Pues yo desde el momento que acepté a Cristo me considero parte del reino de Dios, porque ese reino habita en mi corazón. Excelente, claro. Y tú, como eres un ciudadano del reino, tú respetas la constitución o la ley de ese reino que está aquí
en Mateo 5, que es más ni menos que los 10 mandamientos, pero específicamente dice, si antes se les dijo esto, ahora dice, es más exigente, esta ley, porque si ahora nada más con que pienses, tú ya estás mal. Ahora se juzgan las intenciones. ¿Sí? El ser interior de la persona. Espiritualmente, porque ahí es donde viene la transformación de los ciudadanos del reino, de que interiormente tiene que ser transformado su corazón para que exteriormente manifiesten el carácter de Cristo. Amén. Y si no hay esa transformación ahorita que está el reino en mi corazón, donde todos ahorita los que están en el reino de Dios somos verdaderos discípulos y estamos nosotros por amor dispuestos a obedecer los mandamientos. ¿Y por qué? Pues sencillamente dice, porque nosotros si guardamos aquí en este reino espiritual, si nos dejamos ahorita dirigir, guardamos los 10 mandamientos, las profecías, ¿sí? Y estamos dando testimonio de Cristo, dice que entonces vamos a gobernar en el reino milenial como reyes y sacerdotes. Ese reino físico. Material, ese reino literal. Claro, ya establecido sobre la misma tierra. Así es, mi hermano. Después del milenio. O antes del milenio. Pastor. En el milenio, dice, por eso es reino milenial, es todavía en esta tierra. Okay. Porque este reino de que estamos ahorita viviendo, ¿bajo qué gobierno está? Bueno, estamos bajo un gobierno humano, el cual no se rige por leyes humanas, pero que definitivamente también sabemos que el gobierno humano está regido por un príncipe que se llama Satanás. Así es. ¿Sí? Y él es el quien está manipula queriendo gobernar a las personas que no se sujetan a la ley de Dios. A la ley de Dios, así es. Entonces, paralelo a eso, entonces también se encuentra aquellos que han decidido en sus vidas adquirir el reino espiritual, el reino de Dios en sus corazones. Por eso dice que nosotros aquí, en esta vida que estamos, como hemos sido salvos por la sangre de Cristo, dice, nosotros ya no pertenecemos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así es. Dice, estamos en la carne, pero no vivimos conforme a la carne, vivimos conforme al hombre nuevo, al hombre espiritual, que es Cristo. Amén. Así es. Porque no veo cómo podemos nosotros pasar a gobernar juntamente con Cristo en el reino milenial si aquí no nos hemos unido a Él en su cuerpo místico, en su cuerpo espiritual, que es la iglesia. La iglesia verdadera, compuesta de gentiles y compuestas de judíos. Así es, un solo pueblo. Todos estamos injertados, dice el olivo, y ese olivo es Cristo. Exactamente. Amén. Entonces el requisito es estar unidos al cuerpo de Cristo. Amén. Sí, efectivamente. Al olivo verdadero. De creer en Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador es parte importante ahora sí de acercarnos al Padre, a ese Dios de los hebreos, a Jehová Dios, como se le menciona en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. A estar injertados en el árbol de la vida. Amén. Y ya no estar rigiéndonos por el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el gobierno de Satanás, que gobierna este mundo. A todos los que no quieren, a todos los que no quieren regirse por las leyes del reino de Dios, aquí, que son los 10 mandamientos, tan sencillo. Así es, pastora. Y ahí nos damos cuenta, ahorita que usted menciona acerca de los 2 árboles que estuvieron plantados en el Edén, y del cual el hombre tomó una decisión de adquirir de uno de ellos las consecuencias que nos ha traído hasta el día de hoy. Adquirir el pecado, ¿verdad? La adquisición del pecado, pero también de la voluntad. Lo hizo voluntariamente. Entregar la voluntad del ser humano a Satanás, y precisamente hoy estamos viviendo el resultado de esa decisión. Y también, pues bueno,
nuestra voluntad ha sido entregada a Él y lamentablemente lamentablemente ahora la voluntad le pertenece a Él, pero hay una solución. Hoy hay una solución de poder regresar esa voluntad y ese poder que Dios nos dio. Autoridad. Y autoridad, y es por medio de Jesús. Solamente, ¿verdad? Amén. Dice que Cristo les dijo a sus discípulos, cuando una vez que murió y que resucitó, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y esa misma autoridad yo se las doy a mis discípulos. Amén. Para tener ese poder aquí en la tierra, resistir al enemigo de Dios y del hombre. Si no tenemos ese poder, en eso consiste ser ciudadano aquí y ahora, ser un ciudadano del reino de los cielos. Necesitamos ese poder, dice, porque aquí gobierna un ser muy malo, que lo único que quiere es destruir a la humanidad, porque él ya está condenado y quiere que toda la humanidad tenga el mismo destino que él tiene. Él irremediablemente ya está condenado. Nosotros, todos los seres humanos, estamos ahorita en un momento tan hermoso, porque dice que Dios no quiere que ningún ser humano se pierda. Dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es. Eso es lo que el Señor quiere, que todos procedamos y que le aceptemos. Hoy en día, lamentablemente, la sociedad nos está enseñando que no hay que creer en Dios a través de sus películas, a través de sus medios de comunicación. Nos están haciendo la idea de que Dios no existe, de que los dioses son iguales a los hombres, y que eso nos distrae de la realidad bíblica y la verdad bíblica que está escrita, para que el ser humano entonces en ningún momento considere en su vida a Dios. Y ese es un grave error. De hecho, las culturas, las falsas creencias, todas esas filosofías humanas, todas esas películas que nos presentan cosas tan extrañas de lo que es en la Biblia, el único objetivo es quitar a Cristo de en medio de la escena. Quitar a Cristo. ¿Por qué quieren quitar a Cristo? Sencillamente porque Cristo es el único que tiene autoridad y poder, dice, sobre todas las cosas que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Cristo. Así es el Mesías para la humanidad. No, cuando decimos Dios, hermano Manny, Dios no dice nada. Dios tiene un nombre. Así es. ¿Y cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios es Jehová. No. ¿El nombre de Dios cuál es? El nombre de Dios, porque pues todo el mundo menciona a Dios, pero ¿cuál es nosotros lo conocemos por un nombre propio? ¿Cuál es? Ahora sí que yo no tendría respuesta a eso, pastora, pero usted sí. Bueno, pues muchas personas que nos están viendo, dice que les nacerá un hijo. Tendrá autoridad y su nombre será llamado Emmanuel, Dios entre nosotros, y le pondrás por nombre, ¿cómo dice? Jesús. Jesús, así es. Jesús, Yeshua. Le pondrán por nombre Yeshua o Jesús. Amén. Ese es el nombre propio, Yeshua HaMashiach. Jesús significa Mesías en hebreo, y Cristo o el en Salvador. Griego, el ungido. Entonces, ¿cuál es el nombre propio del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Nombre propio. Jesús. Jesús HaMashiach. Jesús HaMashiach, que es Jesús el Mesías. El Mesías, Cristo en griego, que es el ungido. Entonces, cuando nosotros no conocemos el nombre propio de ese Dios, dice que ese Dios, a Dios nadie lo ha visto,
Amén. Nadie ha visto a Dios. Dice que Dios es espíritu. Y que en el principio solamente existía nada más lo que es el espíritu, lo que es el aliento. Y que por ese aliento, por esa palabra, por ese verbo, fue hecho todo. Así es. Lo que los cielos, tierra, cosas visibles e invisibles, fue hecho por ese verbo, por esa palabra, por el Espíritu de Dios fue hecho todo. Y esa palabra. ¿Y qué dice que esa palabra en Juan 1:1? ¿Qué dice? Dice que el verbo ¿Qué pasó con el verbo? estaba con Dios. El verbo se hizo carne. Eso dice, el verbo estaba con Dios. El verbo era Dios. Juan 1:1. En el principio, el verbo, el ser, ese espíritu que nada más era la palabra. ¿Qué dice? Que en el Juan principio era el 1. verbo. Dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Ahora, ¿cómo es que conocemos el nombre de ese Dios? Vamos ahí al 1:14. El 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es? Jesús. Entonces, todos conocimos el Cristo, Jesús, el Mesías. Amén. Dios se encarnó en una virgen. Entonces, el nombre propio de Jesús, de Dios, es Yeshua HaMashiach. Amén. El verbo hecho carne que nació en un tiempo histórico. Todos ahí lo vieron. Entonces Se materializó como ser humano. se Y tomó así forma humana para que nosotros pudiéramos ver la aprender obra de él. redentora. Entonces, ahorita la tendencia de estas culturas y de estas creencias falsas es lo que quieren quitar a Cristo de la Biblia. Y están predicando a muchos dioses y predican muy bonito la palabra, pero la gente, las personas que se dicen que son cristianos, están construyendo un reino personal. Eso sí, el gobierno humano. Están construyendo el reino de ellos mismos en lugar de estar edificando el cuerpo de Cristo, el reino de Dios aquí en la tierra, que es un reino que no es comida ni bebida, es un reino que gobierna a cada discípulo nacido, a cada creyente nacido de nuevo, que se ha convertido en un ciudadano del reino aquí. Amén. Sí, pastor. Estas cosas son muy importantes que nos queden claro, porque entonces estamos aquí nosotros leyendo, enseñando la Biblia, pero si no está la raíz de lo que creemos, que la raíz de lo que creemos precisamente viene del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Dios de los hebreos. Amén. Y es que esto es una tendencia, pastora, el hecho de sacar a Cristo de todo, es una tendencia que hoy está recobrando mucha fuerza. Y yo no concibo a los cristianos llamarse cristianos y dejan de creer en Cristo. Bien, que siguen creyendo, pero ya no lo nombran, hermano. Ya no lo nombran, pero bueno. Dicen que creen. Cristiano es el que cree en Cristo. Y que el que no se avergüenza de decir su nombre. Ahora a Cristo, el nombre de Cristo lo están reemplazando. Ahora dicen, vamos a orar, a pedirle al Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Dios. A pedirle a Dios y al Espíritu Santo, ¿es lo correcto? No, definitivamente. Dice, no es lo que está pidan establecido en la Escritura. lo que quieran. Dice, hasta ahora no piden. No habéis pedido nada. Porque no han pedido nada en mi nombre. Así es. Pide a mi Padre en mi nombre, y todo lo que pidas en mi nombre, yo voy a interceder por ti a mi Padre. Dice, y mi Padre lo hará para que el nombre de Cristo sea glorificado. Amén.
¿Te fijas cómo la manera tan sutil cómo están desplazando a Cristo de las oraciones, de las alabanzas, de la Biblia? Porque pues dicen Dios entre muchos dioses y te ponen aquí, mira, aquí está el Dios Buda, aquí está el Dios Guadalupe, aquí está el Dios San Judas, aquí está el Dios de Mahoma, aquí está el Dios de los Shiva, de los hindúes, aquí está el Dios de quién sabe qué. Dios entre muchos dioses, pero Cristo es el nombre que es sobre todo nombre, y porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien pueda haber salvación, sino solamente en Cristo, porque fue el que vino a liberarnos de la condenación. Así es. Entonces, ya vimos pues, ciudadanos del reino, una constitución específica que son los mismos 10 mandamientos. Los mismos 10 mandamientos que pero son de las Cristo, intenciones lo que juzga. Exactamente, que Cristo vino a enseñar a sus discípulos, y hoy pues nos queda a nosotros para llevarlos a la práctica. Estas bienaventuranzas que son fundamentales, pues bueno, practicarlas para ser parte de ese reino físico. Pero son los mismos 10 mandamientos, ¿sí? No son otros. Así es. No son diferentes. No son nuevos. Simplemente se transformaron, se renovaron. Porque ahora no se juzga el hecho, dice, no, ahora, dice, antes te decía no matarás porque ya eras un juicio. No, dice, ahora, dice, matar. Desde el momento de la intención. La intención. Este reino, como es espiritual, con la pura intención basta para que seas un pecador. Por eso es espiritual. No, y también es un punto de precaución, o sea, desde el momento que tú tienes la intención, allí entonces donde debes de terminar con parar. ella, de parar, para que no vayas a proceder entonces al hecho. Por eso dice, no puede, es más exigente. Así es. Y entonces ya tuvimos, tenemos la constitución de esos ciudadanos, todo el 5, ¿verdad? Así es, y pastora. entonces pasamos al 6, y donde ya vimos también con respecto a las obras justas, dice, del pueblo del reino. Ya nos quedó claro entonces, del pueblo del reino. Amén. Esa Las obras. constitución del reino no es para todos, no es para todos. Son para los que están dispuestos a obedecer y a seguir al Cordero. Ahora tampoco las obras justas del pueblo del reino, pueblo dice, ahí habla de un solo pueblo, de judíos y de gentiles, porque los primeros fundadores del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, fueron ¿quién fue? ¿Quién fundó la primera iglesia de Cristo? La iglesia primitiva, ¿quién la fundó? Pues estaba compuesta por judíos. Judíos creyentes en Cristo. Y después se juntaron los gentiles. Entonces, desde tiempos de Cristo se formó la iglesia de un solo pueblo. Los creyentes en Cristo, y judíos y los gentiles. Y por eso aquí dice, obras justas del pueblo del reino, ¿sí? Amén. Ya vimos ahí, y entonces ahora dice que eso está en Mateo 6, del 1 al 18. Y ahora dice que del 19 al 34 de Mateo 6, Sí. vamos a ver con respecto a las riquezas, otra vez, riquezas materiales del pueblo del reino. Del reino. Amén. Estamos viendo entonces, claro, que aquí en este mundo hay los ciudadanos del reino, que son el pueblo del reino, y los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra, ¿quiénes son, hermano Mane? Sí, lo que hay dos, es muy específico, pueblo del reino. Y los que no son del reino, pues sencillamente son moradores de la tierra, pertenecen a otro reino. ¿A qué reino pertenecerán esos moradores de la tierra? Pues definitivamente pertenecen al reino de las tinieblas. De las tinieblas. O sea, si hay dos, o sea, aquí o eres ciudadano del reino de los cielos, o morador de la tierra. Morador de la tierra, que involucra ser parte del reino de las tinieblas. Todos aquellos que no han aceptado viven por a Jesús, sus propias decisiones, por sus propias leyes, Amén. por sus propias, lo que ellos deciden, que dicen, sí, yo soy cristiano,
pero yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Yo no tengo por qué someterme a las leyes no tengo por qué guardar los mandamientos. Efectivamente. No, y además, para dar este paso es necesario aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero nada más es necesario, dice, los creyentes, hermano Mane. Por eso dice el apóstol Pablo, hay creyentes carnales y hay creyentes espirituales. Para entrar al reino de Dios, ¿qué le dijo a Nicodemo? Para ser ciudadano del reino, ¿qué se requiere? Nacer de nuevo, por supuesto. O sea, nacer de nuevo. Y entonces dice, y como tú ya has nacido de nuevo, ahora no te puedes tú estar rigiendo por tus propios deseos. Ahora tienes que andar conforme al hombre nuevo, al espíritu. Dice, estamos en esta carne, pero porque estoy en esta carne, ¿me voy a dejar guiar por mis deseos, por mi inclinación pecaminosa? Hablo como creyente. Uh-huh. Sí, definitivamente no. O sea, no nos podemos inclinar por dejarnos guiar por la carne, sino conforme al hombre nuevo, al hombre nuevo espiritual. Amén, pastor. Pues estas leyes, estas recomendaciones son para los que han nacido de nuevo. Y vamos a ir a un pequeño corte. Claro que sí, en un momento regresamos. Estamos aquí, el hermano Mane y yo enfrascados en una pregunta muy importante. Dice que vamos a seguir analizando la conducta y las actitudes de ese pueblo del reino. Amén. ¿Y ya te quedó claro entonces a ti, hermano Mane? Sí, por supuesto, pastor. Ahorita en el corte, para todos nuestros televidentes, estuvimos platicando con la pastora acerca pues de estos requisitos. Y para ser pueblo del reino. Pueblo del reino. Yo le decía a la pastora Noemí que bueno, son demasiados requisitos. Pues ¿cuáles son? Se te hace mucho. Ser hacedores de su palabra. Primero haber nacido de nuevo. Haber nacido de nuevo. Hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra, guardar sus mandamientos. Y manifestar el carácter de Cristo. ¿Verdad que eso es fundamental para ser el pueblo de Dios, el pueblo del reino de Dios? Amén. Pueblo. Y es que constantemente, pastora, tenemos una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu. Dice la Escritura que están luchando uno con el otro para definir y hacer su voluntad. Para ver a qué reino nos alineamos. Así es. Entonces, por eso dice, nosotros necesitamos ese poder para vencer toda tentación aquí, que yo estoy luchando diariamente con este hombre viejo, con esta carne. Amén. Se preguntarán tal vez nuestros televidentes, y es la misma pregunta que yo me hago, ¿cómo adquirir ese poder? ¿Qué dice? Cuando los discípulos se quedaron en el aposento alto, cuando Cristo se fue al cielo, les dice, permanezcan unánimes en oración. Amén. Unidos a mí en oración. Y cuando ustedes permanezcan unidos a mí, unidos al olivo, unidos al árbol de la vida, constantes en la oración, sufridos en la tribulación. ¿Sí? ¿Qué dice? Entonces dice que recibiréis el poder. Recibiréis el poder. Cuando tú como ciudadano, como pueblo del reino, dice que tu compromiso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todo te va a venir por añadidura. Y luego dice, porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino que es poder. Y cuando dice añadidura no solo se está refiriendo a las cosas materiales, como a veces en muchas ocasiones suponemos, sino también debe involucrar ese poder a nuestras vidas. Pero es principalmente ese poder, hermano, claro. Porque sin ese poder, dice que sin ese poder, nosotros sin Cristo no somos nada. Ahora solamente tenemos el Espíritu Santo aquí en la tierra en nosotros. Ya no está Cristo. Cristo ya está a la derecha del Padre, dice, y me voy, pero no los voy a dejar solos, les voy a mandar un Consolador igual que yo, para que tú estés empoderado, para que tengas ese poder. Ese poder lo envía Jesucristo. Así está escrito en la palabra. Una vez que muere, resucita, dice, voy al Padre, pero no los voy a dejar solos, los voy a empoderar. Amén. Y ese poder es el mismo Dios, es el mismo Cristo, es la plenitud de Dios. En este momento, pastora, me estoy recopilando varias citas de la Escritura y también acontecimientos, y llego a una conclusión. Este poder fue el que llenó a los discípulos de tal manera que tuvieron la capacidad de expandirse y de llevar la palabra a todos los lugares. Claro, porque ellos ya estaban en plena comunión, ya Cristo estuvo con ellos, Cristo estaba en ellos y Cristo fueron totalmente llenos del poder de Dios. Cuando Cristo resucitó, dice que la noche del día que resucitó, ellos estaban todavía escondidos ahí, y dice que se les aparece, y dice que entonces, ¿qué dice? Que les insulfó. Amén. El Espíritu vivo de la resurrección, el Espíritu de la vida eterna, hasta que Cristo resucitó. Después de la resurrección les viene este sopló, acontecimiento de insultarles. les insulfó, los llenó. Dice, ya vino a habitar, a hacerse morada, literalmente. Dice, pero aún les faltaba ser totalmente embestidos del poder. Dice, porque son 3 manifestaciones en la plenitud, con ellos, morando en ellos y sobre ellos. Y les dice, ya me voy. Pero cuando yo me voy, dice, si ustedes permanecen unidos, dice, permanezcan en mí. Dice, y entonces yo voy a mandarles sobre ustedes, que fue en Pentecostés. En Pentecostés. Ahí se inicia la iglesia de Cristo. Entonces ahí ya los discípulos se dejaron, ya no les importó su vida cuando los perseguían, porque estaban ya ellos llenos plenamente del poder de Dios, del Dios vivo que resucitó. Y por eso iban y el evangelio lo expandieron por todo el mundo. Todo el mundo conocido hasta entonces, y hasta el día de hoy seguimos en ese mismo poder del Pentecostés. Amén. Entonces es importante para todo creyente pedir ese poder. Sí lo pides, pero pedirlo o esperar a que nos llegue ese poder. Hay requisitos. Tú lo debes de pedir mientras que tú estás obedeciendo a Dios, guardando sus mandamientos. Estás obedeciendo, estás pidiendo por una renovación en tu espíritu. Tú recibes el poder. Y por eso es que dice, y salieron, dice, ya nadie los detenía. Cuando antes estaban todos escondidos ahí, sí, temblando de miedo. Con miedo, con temor. Y este poder les dio la valentía de expandir el evangelio a todos lugares. Pues dice, hasta que recibas el poder. Hasta que reciban el poder. Amén. Hasta que reciban el poder. Ustedes que me están viendo, todos necesitamos ese poder que viene de lo alto. Necesitamos ese poder. Sin ese poder, dice que nosotros no somos nada, solamente somos moradores de la tierra, haciendo las cosas bajo nuestra propia naturaleza humana.
¿Sí me entiende? Sí, pastora, por supuesto. Por eso es de que dice, esos que andan aquí en la tierra afanándose por hacerse famosos, por las riquezas. Ahí están, ellos están construyendo su propio reino, pero no están edificando el reino de Dios. Porque son moradores de la tierra, usando las escrituras para su propio beneficio. Y qué triste, lamentable que usen la palabra para hacerse de sus bienes. Pues eso es lo que estamos ahorita de yendo. sus riquezas. Y como Cristo ya viene, dice, antes de que venga nuevamente Cristo, antes de que venga y que ponga sus pies en el monte de los olivos, primeramente tiene que haber, ¿qué? Una gran apostasía. Sí. Una mezcla. Se levantarán falsos profetas, falsos cristos. Que tendrán apariencia de piedad, dice, pero mira, son todo lo contrario. Dice, con ellos ni te juntes, porque va a estar todo mezclado. Parece que sí son, y resulta que no. Son lobos rapaces, pues sí, vestidos de ovejas. Que parece que están edificando el cuerpo de Cristo, pero están edificando su propio reino aquí en la tierra. Están haciendo su propia torre de Babel. Así es, por eso es muy importante que cada creyente analice. Dice, examínese usted mismo, a ver si está en la fe. ¿O acaso usted no se conoce? Y lo que predican en su congregación o en su iglesia lo pueda corroborar con las escrituras, así como los hermanos de Berea. Entonces, los hermanos de Berea que siempre estaban examinando, profundizando en las escrituras para ver que lo que Pablo enseñaba fuera bíblico. Nosotros no estamos aquí, no tenemos el afán de estar señalando a nadie, sencillamente porque todos podemos recapacitar, pero todos tenemos que preguntar, ¿qué están haciendo aquí? ¿Están edificando la torre de Babel o están edificando el reino de Dios? Porque el reino de Dios no consiste ni en riquezas, ni en comida, ni en bebida, sino en poder. Entonces, precisamente aquí dice, vamos a ver entonces las riquezas materiales del pueblo de Dios. ¿Cómo se dice? No acumules para ti tesoros en la tierra. Amén. Ahí está. Porque ahora, bueno, es lo que prevalece. Dice, no atesores para ti nada en la tierra. Dice, porque aquí la polilla y el orín corroen todo y destruyen todo, y los ladrones se lo llevan. Sino acumula para ti tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corroen, y donde los ladrones no hurtan, porque no es un reino terrenal lo que estamos aquí construyendo, mis hermanos que nos están viendo. Recapaciten. El reino de aquí, el reino de el pueblo de Dios no consiste en nada más que en poder. Porque así dice la Escritura, dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Amén. Y la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Fíjese, y dice que ahorita el pueblo de Dios padece una enfermedad muy grave que se llama ceguera espiritual, porque tiene cegado la brillantez de este mundo. ¿Qué dice en Lucas 11, 34 al 36, con respecto a que la lámpara del cuerpo es el ojo? Dice, y si tu ojo, dice que el ojo malicioso, el ojo codicioso, dice el que está nomás puesto en las riquezas del mundo. ¿Qué dice ahí, dice, Lucas? La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Ahí las personas ambiciosas, codiciosas, dice que sus ojos son malignos. Ojo maligno, ojo codicioso. ¿Por qué el ojo, hermano Mane? Porque Satanás apela
a los sentidos de la carne. Dice que en el Edén, dice, Eva vio, primero oyó, y después dice, y vio que aquello era muy atractivo para los ojos. La codicia entra por los ojos. Por lo que vemos. Porque nos deslumbra las cosas de este mundo. Dice, pero, qué fuerte, ¿eh? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, cuán grandes serán esas tinieblas. Esas tinieblas, hermano Mane, el hombre las adquirió desde el Edén, en Génesis 3, cuando le dijo Satanás a Eva. ¿Con qué Dios te dijo? No. Ellos, Adán y Eva, antes de pecar, tenían los ojos abiertos, porque tenían comunicación con Dios. Y no se avergonzaban, ellos se veían como estaban y no se avergonzaban de ellos mismos. Y Satanás llega y les dice, no, Dios lo que pasa es que les está negando algo, porque al contrario, dice, cuando ustedes coman de ese árbol se les van a abrir los ojos, pues los tenían abiertos. Los engañó. ¿Y qué les pasó entonces? ¿Se le abrieron los ojos o quedaron ciegos? Definitivamente quedaron ciegos. Ciegos, porque perdieron, espiritualmente murieron. Eso quiere decir que perdieron esa capacidad espiritual. Perdieron la visión y se quedaron ciegos espiritualmente. Así es. Entonces dice aquí, nadie puede, el 24, pues entonces nadie puede servir, dice vamos los señores. Aquí en Juan, primera de Juan 1, del 6 al 7, que dice con respecto a eso que del ojo maligno y las tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces el hombre, cuando viene a Cristo, viene un poco nublada su visión. Entonces, ¿cómo entonces va a adquirir la luz? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces yo viejo ciego, tengo que acudir a la palabra que me alumbre y me quite la ceguera. Amén. Yo vengo ciego, veo pero no veo. Por eso dice, es que no le entiendo nada. Por eso es el discipulado. La gente cuando recién se convierte, se bautiza, llega y no entiende nada. Entonces, ¿cómo se le quita al hombre la ceguera? Dice, pues, escudriñando porque la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma y quita la ceguera. Hace sabio al tonto y... Así es. Entonces la gente si cree en Cristo, se bautiza y va a la iglesia y no es hacedor de la palabra, hermano Manny, ¿se le va a quitar ese velo, esa ceguera? Por supuesto que no. No. Es necesario, o sea, porque lámpara fundamental. Es lámpara. Incluir la palabra en nuestras vidas es necesario. Si no tienes esa luz, entonces ¿cómo se te va a quitar la ceguera? ¿Solamente por decir que eres creyente? ¿Solamente por decir que eres cristiano? No, definitivamente. No. Por eso, esos son los moradores de la tierra. Los que están a un lado del camino. Tiene que haber un hecho. Tiene que haber oidores, hacedores y no oidores, porque toda la redención de Cristo, que Cristo vino a hacer, lo vino a hacer para mi conducta, para restaurar lo que se echó a perder. Así es. ¿De qué te sirve decir que eres cristiano si sigues con las mismas actitudes, si sigues con las mismas vicios? ¿De qué te sirve eso? Por eso no todos entran a formar parte del reino. Así es. Necesitamos hacer un giro de 180 grados en nuestras vidas para entonces... que haya una transformación. Se empieza a generar un cambio en nosotros, en tanto nuestras actitudes como nuestros pensamientos, nuestras intenciones y todo aquello que llevamos a cabo. Eso se llama. A ese viejo hombre o a esa vieja mujer
para entonces ser transformados por medio de la palabra, ser purificados con la palabra. Ser alumbrados, dice, Alumbrados. porque la ley del Señor es perfecta, no hay que quitarle ni ponerle, es perfecta, que nos convierte de ser unos ciegos a ser personas llenas de luz. Amén. Entonces, y esos términos que usamos para describir la palabra y del poder que tiene para hacer en nosotros, eso hace la nueva criatura. De nada nos servirá si no nos volvemos hacedores. De nada nos ella. sirve, de nada nos sirve ser creyentes, porque nomás estamos aquí ocupando un lugar y siempre lo mismo. Por eso dice que la iglesia no impacta a los perdidos, porque dice, pues si son iguales que los del mundo, porque por eso hay moradores de la tierra y hay pueblo del reino, hermano. No dice, somos el pueblo de Dios, pues hagamos la diferencia entonces. Amén. Y entonces sigue diciendo aquí el 25. Por tanto les digo, no se inquieten por su vida, qué han de comer, qué han de beber, ni por su cuerpo, qué van a vestir. Dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Amén. ¿Acaso no? Entonces dice, si tú le das mucho énfasis, dice, que estás inquieto por todo lo que tú tienes que tener para tener esas riquezas, dice, si estás tan afanado en las cosas materiales, entonces, ¿cómo tú vas a adquirir el nuevo nacimiento si estás aferrado a ese hombre viejo? Enfocado en las cosas terrenales. Eso es imposible. ¿Y qué dice ahí en Filipenses 4:6? Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Porque dice que Él sabe de todo lo que nosotros como seres humanos tenemos necesidad, y por eso nos ha dado todos los medios para yo adquirir el alimento para mi persona. Pero eso me da trabajo, da la tierra, da la siembra, da todas las cosas que todos los hombres, ya sean pueblo del reino o moradores de la tierra, todos comen, todos toman agua, todos tienen un techo. Amén. Y no tienen que estar pidiendo por eso. Entonces, cuando Dios nos dice, no te afanes por eso, porque Dios sabe de qué tienes necesidad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí lo dice en el 33, mas busca primeramente el reino de Dios. Entonces, ¿por qué te afanas en el reino de este mundo si esto es transitorio y si esto ya lo tienen todos los buenos y malos? Buenos y malos tienen todo lo que necesitan. Amén. Dice claramente, pues entonces si el hombre no tiene comida es porque no trabaja. El que no trabaja, que no coma. Así es. ¿Dónde dice que un hombre va a comer sin trabajar? ¿Lo dice? No, efectivamente. No, dice, no debes de eso. preocuparme qué comer, qué beber, no te preocupes por eso, dice, porque todos los gentiles, toda la gente busca esto. Busca eso porque todos tenemos que trabajar para vivir. O sea que no hay necesidad de hacer pactos. ¿Cuáles pactos de Esos qué? pactos. Para que te vaya bien. Ajá, para recibir. Coches, casas. Señor, yo pacto contigo. Y por si un me das coche, una casa, por una yo te voy casa. a dar, si me das, te voy a dar la mitad de la casa, se la vendo. Si tú me das 3 casas, te voy a dar una. Si tú me das 20 coches, te voy a dar 2. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué reino estamos hablando, hermano Manny? Pues ahí nosotros estamos, bueno, la gente que pensará en esos pactos, pues es un reino material. Es el reino que donde moradores de la tierra, Así todos es. los gentiles tienen eso. El pueblo de Dios también trabaja para tener esas cosas. Amén. Pero eso es, Tienen su confianza en el Dios que eso provee trabajar todo. y tener, eso es de forma natural que todos tenemos que hacer. Por eso los pastores ahora que ya no quieren trabajar, porque dicen que los quieren que los mantengan, que los mantengan, ya no quieren trabajar. Pues, entonces, ¿de qué quieren que los mantenga la congregación?
a base de pactos, a base de estar manipulando a la gente. Manténgame porque yo ya no trabajo. Bueno, pero ¿por qué si usted dice, entonces, ¿de qué come usted? ¿Se está engordando? Así es. Sí. No trabajo Es ahí donde nuestros amigos televidentes tienen que examinar eso. O sea, la Escritura en ningún momento nos dice que no trabajes. Nos dice, claro, que no trabajemos, pero eso de los pactos, al punto de los pactos, nunca hay una referencia de eso. ¿Pero por qué y como lo estamos pide? platicando ahorita, o sea, Dios va a proveer todas las necesidades materiales que tengamos porque Él sabe de que tenemos necesidad. ¿Y por qué hacen esos pactos, los que sirven en las iglesias? Porque quieren estar enriquecerse. engrandeciendo su reino, tener un edificio de millones de pesos, quieren tener lujos sin trabajar. Pues por eso manipulan, dame esto, pide a Dios que te dé mucho oro, porque así tú me vas a mirar, ahí nos vamos a dividir las ganancias. Pues ¿qué es eso? Están nada más sencillamente aquí apegados a este mundo, construyendo el reino de sus propias necesidades. Pero Y todavía fuera que solo a gente opulenta fueran parte de esto, sino que hay incluso gente pobre que da lo poco que tiene o lo que no tiene, Lo tienen que creyéndoles a estas pactar, ¿verdad? personas para pactar. Y eso es triste porque es un abuso. pues eso se llama apostasía, pastor. Es parte de la apostasía. Es así apostasía que tienen mezclado todas las cosas porque no han hecho una separación, lo que es el pueblo del reino y moradores de la tierra. Amén. Efectivamente. Moradores de la tierra son los que están apegados a todo el materialismo que implica este mundo terrenal. Y ahí tienen su corazón, donde tienen su tesoro, ahí lo tienen. Ahí tienen sus esperanzas, más famoso, más grandes construcciones, más lujos. Mira, que ese es muy bendecido por Dios porque tiene todas esas riquezas. ¿Pero dónde las sacó? La sacó trabajando. Bueno, digo yo, gloria a Dios que yo no me salí, yo no he dejado mis empresas, ¿verdad? Porque si no, pues ¿con qué pondría un edificio yo así? Amén, así es. Yo Y sirvo a ese Dios es- con mi tesoro, con mi talento y con mi tiempo. Y es a veces lo que muchos pastores no entienden. ¿Por qué? Porque pues se han acoplado a su sistema de recibir y de vivir Explotando. de las congregaciones. Dice que eso es comer de las ollas de Egipto, comerse la carne Así es. de las ovejas. Es tremendo. Amén. Por eso aquí es Y muy uno de clara los la ejemplos palabra. es Pablo. ¿Eh? Podemos ver muy claro el ejemplo ¿Qué decía de el Pablo. apóstol Pablo? Pablo y vemos su vida, historia, cómo se dedicaba al ministerio, pero tenían también su propio oficio. Sí, pues porque entonces yo voy a estar comiendo de las ovejas. Y como no me es suficiente para todos mis lujos, entonces empiezo, pacta y dame tu chequera, dame tu tarjeta de crédito, vamos a este evento, vamos al otro evento, y se vuelve un comercio, hermano, un comercio. Es igualito como cuando Cristo vino, que estaban lucrando en el templo con los cambistas, y dijo, se enojó, han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Así es. ¿Hay diferencia ahorita? No, definitivamente no, hasta hoy se sigue comerciando. Bueno, pues nos pedimos, a ver qué un último mensaje breve, porque ya nos vamos Pues a bueno, que Dios los bendiga, gracias por acompañarnos aquí en Pacto Renovado. Y bueno, si tú no tienes una congregación donde asistir aquí en la ciudad de Cancún, te invitamos a que puedas venir los domingos a partir de las 11:30 a Veracidad, Camino y Vida, aquí sobre la avenida Cabá. Te estaremos esperando para dar inicio a nuestra reunión de alabanza, de adoración y también de la predicación de la palabra. Que Dios te bendiga y que pases una excelente tarde. Y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que Dios los bendiga. Amén.